Hoy es Andrés Carmona Campo, profesor de filosofía y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, quien nos habla en la sección de apuntes de laicismo de la dimensión pública de las religiones. Andrés. Sí, sí, Hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿qué nos dices de este tema? A raíz de, no supongo, a raíz de lo que ha comentado Pachi López y demás. Pues vamos a ver la dimensión pública. Pachi López, sabes que ha hablado, ha hecho unas declaraciones sobre la dimensión pública de las religiones y las relaciones entre lo público y lo religioso. ¿Está haciendo un acto ¿en qué acto lo dijo? A ver, que no lo recuerdo. Son unas declaraciones que yo he visto en los medios de comunicación. Es una la inauguración, creo, de una serie de actos que hacía. Sí, es un acto inaugural y él está haciendo ahí unas solemne de inauguración, pues él hace unas palabras en las cuales habla de la dimensión pública de las religiones y viene a decir, que es lo que a mí me llamaba la atención, que existe un laicismo que quiere recluir a la religión en el ámbito estrictamente privado y negarle la dimensión pública que según él las religiones tienen que tener. Y es lo que yo quería comentar, porque llevando razón en parte no la lleva en otra parte, y sabes muchas veces que las peores mentiras son las medias verdades. Por eso es lo que me gustaría incidir en lo que a mi modo de ver es la perspectiva genuinamente laica sobre lo que tiene que ser la dimensión pública de las religiones y la distinción y separación necesaria entre lo público y lo privado, si lo que queremos es una sociedad totalmente laica que respete profundamente lo que es la libertad de conciencia. Lo primero hay que decir que efectivamente el laicismo defiende la separación público y privado, además tajantemente la frase del presidente Jefferson diciendo el muro de separación que tiene que haber entre la política y la religión, en términos generales, entre lo que es público y lo que es privado. Y la religión cae dentro del ámbito privado. La religión no es algo que tenga que estar en el ámbito público. Ahora bien, ¿significa eso que las personas que tengan una religión no pueden mostrar públicamente su fe, no pueden hacer procesiones, no pueden decir que son creyentes? No, ni mucho menos. El laicismo, claro que defiende el derecho total, absoluto, irrenunciable y tiene que garantizar que las personas puedan expresar su fe, puedan vivir su fe, puedan manifestarla y vivir en el ámbito colectivo y con expresión pública, por supuesto, de esa creencia. Ahora, lo que hay que distinguir son los significados de la palabra público, que es lo que algunos quieren confundir y de un modo interesado para dar mala prensa al laicismo y querer acusarnos de lo que no somos. Vamos a ver, hay un ámbito público, podemos decir, informal, y hay otro ámbito público, que es el ámbito público institucional. La religión tiene que estar claramente fuera y separada del ámbito público institucional, es decir, de los parlamentos, de la judicatura, de las sentencias de los jueces, de la elaboración de las leyes, de lo que es de los ayuntamientos, todo lo que es el ámbito público e institucional, en tanto que es universal, en tanto que es común, en la tanto escuela, que es donde la escuela, los hospitales, todo lo que sea público, en ese sentido, institucional, público en el sentido de institucional, eso claro que tiene que ser totalmente neutral y separado de la influencia de la religión, por respeto a aquellas personas que sean de otras religiones o que no tengan ninguna. Son espacios de convivencia, son espacios donde todos debemos reconocernos como iguales en lo que nos une y no en lo que nos separa o nos distingue, como podrían ser las creencias particulares de cada uno. Ahora bien, luego hay otro espacio público informal, que es donde, por supuesto, las calles, los espacios, la opinión pública, la libre expresión de las opiniones, donde tiene que primar la máxima libertad y donde, por supuesto, tanto las personas religiosas como ateas, como agnósticas, como de cualquier ideología, tienen que tener garantizada la total y absoluta libertad de opinión, libertad de expresión, de manifestación, sus creencias, opiniones, teorías, lo que consideren. Lo que no puede ocurrir es mezclar ambos ámbitos y querer hacer creer que los laicistas lo que queremos es que nadie pueda decir yo soy religioso. Todo lo contrario, si lo que defendemos precisamente es el derecho sofisma de toda la vida, a poder decirlo. Efectivamente, para que se entienda, yo creo que podemos decir que un bar, un restaurante, desde luego que es un local público, es un local abierto al público, pero no es un local institucional, ni mucho menos. Por supuesto que es un negocio privado que entra dentro del ámbito que filosóficamente llamamos lo privado. Pero eso no quiere decir, no podemos confundir y decir, entonces un bar o un restaurante es una institución. No confundamos el ámbito público institucional con el ámbito público informal, que es otra cosa totalmente distinta. Claro. Ahora bien, el clericalismo lo que nos quiere hacer entender es que cuando hacemos esa separación de público y privado, precisamente para garantizar la libertad de conciencia de todos, también de quien es religioso, lo que quieren hacer creer es que con eso
pretendemos callar a la religión, no darle voz, no darle opinión. No, claro que la tienen que tener, pero en el espacio que le corresponde y no invadiendo el espacio público y común institucional donde se hacen las leyes, que tienen que hacer desde la máxima neutralidad, racionalidad y atendiendo a principios universales y comunes, precisamente para poder convivir. Un ejemplo de esto es la ley sobre interrupción del embarazo. Por supuesto que una persona religiosa, si cree que eso es un pecado, si cree que eso es algo inmoral, nadie le puede obligar a que interrumpa su embarazo a la mujer que no quiera. Ahora bien, lo que sería totalmente contrario al laicismo es que desde una perspectiva religiosa concreta se intente imponer como ley común a todas las mujeres que no puedan interrumpir su embarazo, aunque no tengan problemas de conciencia con realizar dicha interrupción del embarazo. Eso es la separación público y privado, cuando impedimos que una parte de la sociedad, mayoritaria o minoritaria, da igual, quiere imponer como valores universales los que son particulares de su propia conciencia. Tenemos que garantizar la libertad de esa conciencia de ser religiosa, pero proteger al mismo tiempo que otras conciencias que no sean religiosas puedan convivir al mismo tiempo en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones. De ahí que el laicismo intente, mediante los 4 principios de libertad de conciencia, igualdad, neutralidad y separación, establecer un marco de convivencia donde todos nos podamos sentir identificados, donde todos nos podamos sentir que somos miembros de la misma comunidad política, en igualdad de derechos, en igualdad de deberes y sin que haya privilegio ni discriminación de una parte hacia otra por temas de creencias, ideologías, etcétera. En ese sentido yo creo que Pachi López no estuvo del todo acertado. No sé si lo que quería decir era lo que estoy diciendo o quería decir otra cosa, porque lo que sonaba era a dar a entender que la religión tendrá también voz en el ámbito público, pero también en el ámbito público institucional, porque ahora mismo la Constitución española, que desde luego no podemos decir que es una Constitución laica, sí que reconoce el principio de colaboración en el artículo 16.3, en el que dice que el Estado tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Claro, al hacer eso, se está introduciendo la religión en el ámbito público e institucional, que es donde no le corresponde y en donde por los países laicos como Francia tienen desde hace mucho tiempo establecida la separación de que por supuesto que se puede vivir la religión y expresarla en el ámbito público, pero no introducirla en el ámbito institucional, porque entonces vulneraría lo que viene a ser la laicidad necesaria de las instituciones. Pues, esperemos que no haya sido eso y que solo haya tenido un mal día. Bueno, esperemos, y que incluso si llegan al gobierno, pues que abolen los acuerdos con la Santa Sede, ¿verdad, Andrés? Hay que entender que, hombre, que es un discurso inaugural, que no es una tesis doctoral, y claro, se resume mucho en un solo discurso, y la valoración que podemos estar haciendo ahora mismo a lo mejor es injusta hacia lo que realmente él quisiera decir. Es decir, ya le correspondería a él pues aclararse un poco más, decir una cosa o si quiere decir otra. De todas maneras, y citando palabras del propio Jesucristo, por sus actos los conoceréis. Veremos si realmente hay un gobierno de progreso en nuestro país, y ojalá que así sea, si también los principios de laicidad, que incluso se han llegado a decir en la campaña electoral por parte de muchos candidatos, a ver si ahora de verdad se ponen en marcha, por lo menos en los aspectos básicos e imprescindibles, que para mí serían la denuncia del concordato con la Santa Sede. Los llamen acuerdos con el Vaticano, lo llamen como lo quieran, eso es un concordato y eso debería estar derogado y denunciado por parte del Estado español, pero no para hacer otro, sino simplemente para que no haya. No creo que tenga que haber ningún concordato entre el Estado español y la última teocracia que queda en Europa, que es la del Estado Vaticano. Ningún país laico admitiría que desde un Estado teocrático le pudiera imponer normas que sean de derecho interno del propio país, es decir, que en el fondo no deja de ser un país extranjero que te está poniendo normas sobre la educación, sobre cuestiones económicas, sobre otro tipo de cuestiones, ¿no? Un país tiene que ser soberano, legislarse a sí mismo, y este tipo de concordatos yo creo que no, vamos, en ningún sentido tienen cabida. Y luego el tema de la escuela, que por supuesto algún día tendremos que tomarnos en serio que sea una institución laica como debe ser, que garantice una educación pública para todos los alumnos, indistintamente de las creencias religiosas que tenga cada uno, y no discriminar entre los que van a religión, los que no van a religión, etcétera. Yo creo que en ese sentido, la fiscalidad, una fiscalidad auténticamente laica, yo creo que tienen que abordarla en esta legislatura. Muchas cosas quedan. Andrés, ahí tenemos que dejarlo. Un abrazo.